vamos a hablar de la samba, vamos a hablar de la música brasilera, vamos a hablar de esa explosión de maravilla que este pueblo ha creado. Diga que eu vou, diga que eu vou, diga que eu vou pro Ileaie. Diga que eu vou, diga que eu vou, diga que eu vou, diga que eu vou pro Ileaie. Esse dedo balança. La vez pasada estábamos hablando de un personaje totalmente multifacético y muy difícil de ubicar dentro de los patrones de la historia, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, entre todas las cosas que va a hacer para forjar la identidad brasilera, él lo que hace, él no se va a inventar nada, él lo que va a hacer es hacer eco de toda una música popular y de una identidad que en el Brasil ha existido y que antes de él no había sido reconocida, digamos, como una cultura de la cual los brasileros empezaran a sentir orgullo. Entonces él, acuñando la identidad nacional que habíamos visto que era la bandera, que habíamos visto que era el deporte, que habíamos visto que era, digamos, toda esta forjación del imaginario, le va a dar un impulso muy importante al samba, como le dicen, porque esto ya existe desde hace mucho tiempo, no se lo inventó ni fue en esa época, ni nada de eso, pero empieza a pasarlo por la radio, porque cuando Brasil llega al siglo XX, llega todo este Brasil que acaba de recibir todas esas migraciones europeas tan extensas, y hay un predominio de la cultura africana que es absolutamente evidente, pues se cae de su peso, es un país africano, pero hay una vergüenza de toda la herencia africana, hay un no reconocimiento de la cultura africana como una cultura valiosa. Con el tiempo, Brasil se conocería en el mundo por su cultura africana, y serían los ancestros yorubas los que harían de Brasil un país universal, pero eso se gasta a su rollo. Entonces, hay un momento en que el samba, vamos a ver de dónde viene y todo, pero hay momentos en que se consideraba una música que no representaba al Brasil. Hay textos de Galeano en donde se habla en Río de Janeiro en 1921, se anuncia que el conjunto Las Batutas actuará en París y cunde la indignación en la prensa brasilera. ¿Qué va a pensar del Brasil los europeos? ¿Creerán que en este país es una colonia africana? En el repertorio de Las Batutas no hay áreas de ópera ni valses, sino maxises, landús, carachás, batuques. Esta es una orquesta de negros que tocan cosas de negros. Se publican artículos exhortando al gobierno a que se evite tamaño desprestigio. De inmediato el Ministerio de Relaciones Exteriores aclara que las batucas no llevan una misión oficial ni oficiosa. Y aquí está el músico más importante, maestro de todos los maestros, padre de todos los padres, Pizinguinha. Uno de los negros del conjunto es el mejor músico del Brasil. Él no lo sabe ni le interesa el tema, está muy ocupado buscando con su flauta, con endiablada alegría, los sonidos robados a los pájaros. Entonces, aquí hay una corriente subterránea, musical, maravillosa, que ha venido recorriendo la sangre del Brasil durante muchísimo tiempo, que ha venido atravesando muchas partes. Dicen que la palabra como tal se habla de un baile sagrado que dice que deriva de una palabra bantú, que viene del oeste africano y que hace a la excepción de los esclavos africanos que han bailado, que fueron traídos durante los siglos XVII, XVIII y XIX, que tiene muchos significados. Desde la palabra, desde el vocablo africano, puede significar orar, o invocar a los espíritus de los antepasados, o a los dioses del panteón africano, que puede significar también, si es un sustantivo, como llanto, o como queja, o como algo así como es el blues. Es, digamos, una manera de invocar a todos los espíritus, y una manera de templar el espíritu. Entonces es un baile sagrado, es de Yao, de la hija de los santos, y los esclavos africanos la van a llamar samba, y se va a volver una ceremonia religiosa, y también se va a llamar batuque, el acto de batucar, de tocar los tambores, y también está relacionada con el surgimiento de la música de la capoeira, y se va, digamos, esto va apareciendo desde el siglo XVII, desde el siglo XIX,
y ya empieza a llegar acá, y ya por lo menos en el siglo, en 1917 está instalada, pero empieza a aparecer, hablan de la gente de Bahía, que había empezado a cantarla y a tocarla por primera vez, pues mucha de esa gente va a ir a Distrito Federal, mucha de esa gente va a llegar a Río de Janeiro. En Río de Janeiro va a haber muchísima gente desplazada, digamos, se acuerda que hay mucha gente que va a quedar fuera de las estructuras del Brasil, digamos, opulento. Entonces, de todas las barriadas que se van construyendo en Río de Janeiro, van apareciendo reuniones de personas que van tocando. Esas personas se reúnen a tocar y esas reuniones no son bien vistas. O sea, en un principio esto no es bien visto, como no era bien visto el tango y se consideraba una música de arrabal en Argentina, de bajos fondos, y hoy por hoy es la mismísima identidad nacional, como no era bien visto el jazz. Y era bastante, digamos, considerado de muy poca reputación el que la gente estuviera en los bares de jazz. Ese ciclo de las músicas que aparecen en un principio como manifestaciones hay una negación de ser aceptadas por el prejuicio de sus orígenes y después terminan significando todo un país. Entonces Galeano nos dice que habla de el samba. El Brasil es brasilero y Dios también, proclama Ari Barroso en la muy patriótica y bailonguera música que se está imponiendo en el Carnaval de Río de Janeiro. Pero los zambas, más sabrosos que el carnaval ofrece, no exaltan las virtudes del paraíso tropical. Sus letras son malandramente, elogian la vida bohemia, la fechoría de los libres, maldicen a la miseria y a la policía, desprecian el trabajo es cosa de otarios, porque la visita está en el albañil, no podría habitar el edificio que sus manos están levantando. La samba, el ritmo negro, hijo de los cánticos que convocan a los dioses negros de las favelas, domina los carnavales. En los hogares respetables todavía los miran de reojo. Merece desconfianza por negro y por pobre y por nacido en los refugios de los perseguidos de la policía. Pero la samba alegra las piernas y acaricia el alma, y no hay manera de ignorarla cuando suena. El ritmo de la samba respira el universo hasta el próximo miércoles de ceniza, mientras dura la fiesta que convierte a todo proletario en rey, a todo paralítico en atleta y a todo aburrido en un loco lindo. El samba se va imponiendo y lo que va a hacer Getúlio Vargas es tomar esta corriente y organizarla. Digamos, en todos los barrios había como especies de verbenas, como encuentros musicales que se daban, y también había fiestas y había saladas, de eso que la gente tiraba huevos y harina y tal. Él va a convertir estas verbenas, estas explosiones populares de júbilo, las va a convertir en carnavales. Y va a empezar a institucionalizar los carnavales. Es en su época que empiezan a surgir los carnavales, y es una parte de las cosas que él va a hacer, es, digamos, crear o instituir los carnavales, ya como, ¿qué va a hacer él? Institucionalizar un montón de cosas que existían allá, dentro de todo su proyecto de construir la identidad brasilera. Entonces, los carnavales vienen del espíritu más, digamos, uno de los espíritus más poderosos. Los griegos decían Siaco. Lo apolíneo es lo normativo, aquello que se necesita para crear y organizar el mundo de las personas. Y lo dionisiaco es la fuerza vivificante, la posesión del espíritu, la alegría suprema. La una sin la otra no pueden coexistir. Entonces los griegos tenían 9 meses de apolíneos, o sea, 9 meses en que descubrían la geometría, la redondez de la Tierra, calculaban los diámetros, inventaban la matemática, y tenían 3 meses en que entraban en una fiesta donde se volvían locos. La ceremonia eran unas mujeres que se comían un cabrito vivo y que danzaban desnudas, y a partir del momento en que empezaba la dionisíaca, las fiestas dedicadas al dios Dionisio, valía todo por 3 meses, pero todo era todo. Y a los 3 meses se paraban, se vestían y se inventaban la geometría, la redondez de la Tierra, y volvían y calculaban el teorema de Pitágoras y de Tales y tal. Entonces, y así funcionaba la sociedad griega. Dionisio es un dios celoso. Dionisio, al que acepta su posesión, lo enrumba, lo emparranda y vuelve y lo deja donde lo encontró. El que no acepta la posesión de Dionisio lo castiga con la neurosis o la locura. Entonces, ese espacio de lo dionisíaco es de donde surge la fuerza de los carnavales.
Eso todas las sociedades los tienen de una u otra manera, y las sociedades que no los tienen tienen desarticulaciones bravísimas. Entonces, de ese espíritu de los dionisíaco que existe en todas partes, vienen los carnavales son africanos, vienen de África, pero tienen la influencia de las máscaras llegadas de Italia, por la cantidad de gente que llegó de Italia, tienen las influencias de las muchas culturas que van montando los carnavales. Entonces, lo que va a hacer en ese momento Getúlio Vargas es organizar los carnavales. Y para que los carnavales se puedan inscribir, digamos, para que los grupos se puedan inscribir, hay que hacer una vecindad, hay que organizarse la vecindad y formar una escuela. Y cuando usted tiene una escuela de samba, entonces usted se inscribe para poder participar en el carnaval y desfilar en el carnaval. Y así empiezan a organizarse las escuelas de samba, a institucionalizarse los carnavales. Y de esa manera se va encontrando un punto donde todo el mundo está de acuerdo en que es el Brasil. Es el punto, los carnavales duran 3 días antes del miércoles de ceniza. Porque el miércoles de ceniza, aquí hay unos sincretismos poderosísimos. Estamos hablando de los espíritus de lo dionisíaco, que son espíritus griegos. Estamos hablando de los carnavales, que tienen toda esa fuerza africana. Estamos hablando del miércoles de ceniza, que es el punto donde empieza la pasión y la cuaresma, que va a terminar con la muerte de Jesús. El miércoles de ceniza terminan los carnavales, y eso, digamos, es universal para todos los sitios donde hay carnavales. Eso es, digamos, un punto fundamental. Entonces, el carnaval como tal va a durar 3 días, pero es que es un mes entero que se interrumpe todo. Los horarios académicos actualmente, laborales, todo, están distribuidos de acuerdo con el carnaval, como en Barranquilla, lo mismo. Entonces, pero todo un país enorme y gigantesco, guía sus calendarios de acuerdo con el carnaval. Entonces, el carnaval empieza digamos, es lo que va a hacer Getúlio Vargas, es canalizar todo esto y organizarlo. Entonces, cuando empiezan las escuelas de samba, pues en esa época no existían los sambódromos ni nada de eso, sino era la pura manifestación popular que va saliendo a la calle a expresar el carnaval. Y esto es un motivo para vivir, es absolutamente un motivo para vivir, porque la gente dura 1 año trabajando para confeccionar los trajes, los motivos, porque los carnavales, las escuelas son temáticas, entonces cada uno de ellos va a llevar su tema, y es toda la vecindad y es todo el barrio, y ahí en ese punto es donde todos se fusionan, en un país donde las fusiones son tan difíciles en términos de clases sociales, porque las diferencias de clases son abismales, y en esa época eran aterradoras. El carnaval junta a todo el mundo, como hacen los carnavales, que precisamente homogeneizan situaciones que normalmente no lo están, y son la ilusión de todo un año, y es el momento en que suenan las batucas. Eso tiene una serie de pasos, que es cuando van sonando las batucas, el piscino, cuando empiezan los desfiles y se declara el carnaval, y todo, digamos, toda la ceremonia, la fiesta, la invocación de lo que va a significar el carnaval. Eso es uno de los puntos fundamentales de toda la forjación de esta identidad y este mundo brasilero. Eu vou pro Pelô, vou balançar. Entonces aquí se va formando todo un punto de identidad que ya estaba, solamente que Getúlio Vargas le da un reconocimiento oficial, pero una cosa que es muy importante es que empieza a pasar el samba por la radio. Y al pasarlo por la radio, por la emisora nacional, no es que no lo reconocían, no era, digamos, hay un proceso bien complicado y largo hasta que Brasil se apropie de su identidad africana. Ese proceso se da en la música, lo mismo que en la literatura. La literatura de Jorge Amado, que después más adelante vamos a ver, precisamente es toda la reivindicación y el reconocimiento del Brasil, de que su magia, su cultura y su riqueza provienen fundamentalmente del África. Entonces con el samba pasa lo mismo. Es un reconocimiento de una música que en un principio se consideraba de la parte del Brasil que el espíritu europeizante quería desconocer.
digamos, porque Brasil es un país muy grande que tiene muchísimas culturas y entonces pues hay muchas tendencias. Siempre ha habido unas tendencias europeizantes que se han querido reconocer solamente en las migraciones alemanas, italianas o en la herencia portuguesa, pero que no se quieren reconocer en lo africano. Pero con la cantidad de gente que llegó durante la época de la esclavitud, 6 millones, ¿cómo es posible que este país no fuera netamente africano? El proceso del reconocimiento de la samba, del samba, es el proceso de reconocimiento de su herencia africana, y una vez que lo reconozcan y se apropien de ellos, será la identidad del mismísimo Brasil. Y cuando sea la identidad del mismísimo Brasil, el mundo lo conocerá por eso, y en todas partes de la tierra existirá una ecuación entre el Brasil y la samba, y lo que la gente va a conocer del Brasil pues es fundamentalmente la samba y el fútbol que es pues la protagonista también de una epopeya y de toda una saga de un pueblo entre la excelencia del juego y el goce. Entonces, en ese momento, él lo que va a hacer es darle curso a toda esta cantidad de manifestaciones culturales, pero esto viene de muy atrás, y esto invoca los ejús, y esto invoca los orishas, y esto invoca todos los espíritus que tiene detrás. Hay una cantidad de músicos que van a empezar a surgir, y la música brasilera va a ser una explosión de maravilla, porque está desde los zambistas y más adelante va a surgir el bossa nova y luego van a surgir los otros movimientos y empiezan a desfilar los dioses de la música de una manera que hace del Brasil una constelación de maravillas en términos musicales. Para hacer una samba es necesario bendecir a los espíritus que deben llegar a ella. Se habla de una tristeza que es necesaria, porque de todas maneras viene de los tiempos de la esclavitud y de todo ese sufrimiento, porque si no hay tristeza, no queda bien la samba. Se habla también de la bendición a los otros que han zambiado antes, a todos los grandes zambistas, y se habla de la bendición también a los dioses para que estén presentes en eso. Entonces vamos a ver dos versiones de una samba que la compusieron dos maravillosísimos, Vinícius de Moraes, del cual hablaremos extensamente, y Baden-Powell. Vamos a escucharlo primero en la versión de Vinícius. Vamos a escuchar sus bendiciones. Esto es una invocación, se llama samba de bendición. Melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Vamos a ver cómo para hacer una samba hace falta un poquito de tristeza, cómo se van dando todas las bendiciones, cómo se va mostrando de dónde viene la samba. Lo va contando Vinícius a medida que nos va invocando, y después vamos a ver cómo lo van a contar desde otras perspectivas, invocando a Vinícius propiamente. El curso de estas interpretaciones y de estas invocaciones es lo que vamos a ver después de la pausa. Vinícius de Moraes, el capitán del barco, como él mismo lo dice, está empezando a dar las bendiciones. Pide la bendición de Nuestra Señora de Bahía, pide la bendición de Changó, pide la bendición de los orishas, pide la bendición de Pichinguinha, pide la bendición de Carola, pide la bendición de todos aquellos zambistas, de su compañero de trabajo y todo, Antonio Carlos Jobim. Pide la bendición de aquel con quien compuso esta samba de bendición, Baden-Powell. Pide la bendición de todos ellos para que la samba pueda desarrollar todo su poder, porque el poder de la samba está en las bendiciones, porque son las presencias de los ejús y la energía de los zambistas que están cantando con ellos los que la hacen tan poderosa y tan maravillosa. Vinícius de Moraes en sí mismo es uno de los personajes más importantes. Él va a decir que es el blanco más negro del Brasil.
porque es un hombre blanco y va a ser un poeta y diplomático, pero va a ser un poeta el más sensible, el más dulce, el más maravilloso, el más embriagado de la vida, va a ser el que va a desarrollar todo un grupo de músicos alrededor de él, porque alrededor de él van a surgir músicos de diferentes generaciones, desde Tom Jobim, que es otro de los grandes, aquí hay dos, digamos, dioses supremos, Vinícius de Moraes y Antonio Carlos Jobim. Hoy por hoy hay calles que llevan los nombres de una calle, vaya, que lleva el nombre de él y la otra, de Antonio Carlos Jobim, una esquina, y la otra de Vinícius de Moraes, y dicen que la esquina de esa calle se encuentra en el cielo. Ellos son los dioses supremos de esta música y es la gente que bendice y a quien se les piden las bendiciones cuando se están haciendo esto. Con Vinícius ha tocado mucha gente de diferentes épocas. En esa época estaba Tom Jobim y estaba Baden Powell, después cantaría Miúcha, después cantaría Toquinho, después cantarían muchos de los grandes que van a producir, y de aquí para adelante uno se va metiendo con la música brasilera y empiezan a aparecer los maravillosos, porque esto más adelante se nos pone del tamaño de Caetano Veloso, se nos pone del tamaño de María Bethânia, se nos va a poner del tamaño de Gilberto Gil, actual ministro de la Cultura del gobierno de Lula. Bueno, la música del Brasil va a ser el corazón de ese pueblo y va a ser la manera como ellos se reconozcan a sí mismos. Una de las cosas que a punta de buscar la identidad brasilera, la encontraron de tal manera que ellos saben reconocerse y saben mostrarse, tienen el talento para hacerse visibles ante el mundo en todo lo maravillosos que son, y ese talento está en la música, está en la literatura y está en el cine, pero la universalidad que la música va a acoger con respecto a ese Brasil va a trascender todas las barreras y todas las fronteras. En las bendiciones que pide Vinícius también habla de un Brasil blanco, de un Brasil negro, de un Brasil mulato, de un Brasil, de todos los Brasiles. No habla solamente de un tipo de Brasil, habla de todo tipo de Brasiles para contar de su historia. Ellos aprenderán a reconocerse, aprenderán a gozarse el ser brasileros y aprenderán a mostrarle al mundo lo que ellos son. Y en las tres, digamos, en esas tres manifestaciones está dado su arte, su sabiduría y su magia como pueblo y como civilización. Entonces, será tal la universalidad de la samba, del samba y de todo lo que esto va a significar, que en 1966, una película ganadora del Festival de Cannes, dirigida por Claude Lelouch, que se convertiría en una especie de leyenda, se llamaría Un hombre y una mujer. Tiene un episodio en el cual el esposo es una mujer, la mujer es viuda de un hombre que todavía habita su corazón. Y ella cuenta que ese hombre que todavía habita su corazón en alguna ocasión fue el Brasil, y que el Brasil se apoderó de su casa y de su vida, y que nunca más pudieron volver a salir del Brasil porque quedaron totalmente hechizados por lo que vieron. Este hombre hace una versión de la samba de bendición y él mismo va bendiciendo a todos aquellos que la están haciendo. La versión se volvió tan bonita que es una de las cosas, digamos, que universaliza y rememora esta película, y es una manera de ver cómo ya pasando de los barrios bajeros, pasando de las trovas como eran el samba en un comienzo, que era una trova de respuestas, de todas esas conjuras, de esas reuniones de barrio que se hacían en las favelas de Río, que se hacían en las orillas y en las goteras, se fue tomando, se fue bajando de las favelas, se fue tomando todo hasta llegar a ser totalmente universal en el Brasil, y una vez siendo universal en el Brasil, se volvió universal en el mundo. Y esto es uno de los reconocimientos más hermosos a esta samba. La versión es, digamos, es sobre la base de lo que hacen Baden Powell y Vinícius de Moraes, y la canta Pierre Baroque, y lo cuenta de una manera en que el mundo empezará a descubrir las maravillas del Brasil. On m'a dit qu'elle venait de Bahia, qu'elle doit son rythme et sa poésie à des siècles de danse et de douleur.
Mais quel que soit le sentiment qu'elle exprime, elle est blanche de formes et de rimes, blanche de formes et de rimes, elle est nègre, bien nègre dans son cœur. Dice Pierre Baró que para hacer una samba con belleza hace falta una poca de tristeza. Esas son las palabras de Vinícius de Moraes, poeta y diplomático, que como él mismo dice, es el rubio más negro del Brasil, y yo, que soy el más brasilero de los franceses, cito las palabras de Vinícius de Moraes, y empieza a hacer todo el homenaje a la samba. Entonces dice que está hablando del ritmo que tanto ama, de todas las canciones que tanto ama, habla y empieza a rendirle los homenajes, habla de Vinícius de Moraes y de Baden-Powell, que escribieron autores de esa canción y de tantas otras, y empieza a hacer todas las bendiciones, y dice que le han contado que la samba ha nacido en Bahía, y que es el fruto de siglos de danza y de dolor, y empieza a hablar de toda la sabiduría y de toda la profundidad hoy en día. Dice, para encontrar lo que es profundo es preciso es cantar la samba para encontrar la profundidad. Y empieza a pedir las bendiciones. Antonio Carlos Jobim, Dorival Caín, Joao Gilberto, Carlos Lira, y empieza a contar Edu Lobo, y empieza a hacer todo un recuento de cada uno de los personajes, y dice, a todos ellos les pido su bendición. Y entonces, y ahí empiezan los coros de Saraba, que es una manera de reivindicar la bendición. Y empieza a contar de un ritmo que se ha tomado su corazón, que ha impregnado su vida, que le ha producido un amor inmenso, y un homenaje y un tributo a aquellos que están haciendo un homenaje a los ejús ellos mismos, con la samba de bendición. El mundo empieza a verlos en su magnificencia a través de la música que tanto tiempo costó para asimilarse como uno de los productos más sabios y más fantásticos de toda la cultura brasilera, que era precisamente el samba y toda esa herencia africana. Entonces, esa versión corresponde ya a los 60s, cuando el mundo ya empieza a darse cuenta de la maravilla musical, porque eso va a salir, de ahí para adelante salen los 60s, y luego empieza a influenciar la música del mundo, y luego más adelante cuando salga el bossa nova que sale también en los 50s y 60s, se nutre de la influencia del jazz, y el bossa nova va a influenciar profundamente el jazz de su tiempo, y la música brasilera va a empezar a salir, y va a influenciar los ritmos del mundo, y el mundo entero va a escuchar estos sonidos, estas sabidurías y estas bendiciones. Entonces, eso es una manera de vivir, de ser, de habitar, de sentir. Es mucho más que un ritmo, es una forma de instalarse en el planeta, es un acto de emotividad, y es un acto de belleza, y es un acto de dolor, y un acto de reivindicación, y es un acto de poesía, y es un acto de amor. Todo eso es la samba. Entonces, van contando cada una de esas historias. Dorival Caymmi compone una canción que cuenta su experiencia con la samba, y que la va a contar Joao Gilberto, y se llama La Samba de mi Tierra, Samba de mi Terra. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo bole. Quando se canta todo mundo bole. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo bole. Quando se canta todo mundo bole. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Samba de mi tierra, dice, la samba de mi tierra, con la que yo me crié, con la que yo nací. Cuando se canta todo el mundo baila, cuando se canta todo el mundo vuela. Quien no gusta de la samba es como si no tuviera alma. Sí, es una, digamos, quien no gusta de la samba, que no entiende el jeito, que no entiende la mirada y la música de la samba. Yo nací con la samba me crié. He estado con la samba y de ella nunca me separé. O sea, cuenta que es parte esencial de toda su vida, y que él está ligado a la samba también está ligada a él. Dorival Caymmi es otro de los grandes, pero él es todo su sentimiento. Entonces, cuando uno habla de la samba,
Puede hacer una historiografía sobre cómo apareció y cuáles son sus orígenes son africanos, o puede tratar de entender que esto es un asunto mucho más del corazón, y de la pasión, y de la poesía, y de la exaltación de y la magia de uno de los regalos más poderosos que los dioses nos han hecho, el samba. Seguiremos hablando de todos estos desarrollos, de cómo van apareciendo los diferentes músicos, de qué cosas nos van diciendo a medida que aparecen, y cómo al cantar, cantan al Brasil, y al cantar al Brasil le dan existencia en su propia musicalidad y en sus propias palabras a un pueblo que logra a través de estos actos de genialidad una identidad magnífica y gloriosa, a través de toda la cultura del siglo XX que ellos influenciarán. Vamos a continuar con esta mirada sobre la música brasilera y sobre el samba. Entonces, desde la magia absolutamente maravillosa y poética de Vinícius de Moraes, desde las reuniones en Río de Janeiro, desde todos los encuentros casi troveros de la samba, desde las viejas casonas de Bahía, desde la presencia de los ejús, desde los viejos ancestros africanos presentes y poderosos cada vez que se canta la samba, desde las bendiciones que cada uno de los zambistas da y exige para continuar el ritmo, en la presentación de Ana Uribe y en la asistencia técnica Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz domingo. Felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve.